Saludo con mucho cariño al auditorio de Telefórmula. Parece que nunca llegaría el viernes, pero llegó, ya está aquí. Y además con enorme satisfacción, 9 de junio, está haciendo mucho calor, una tarde bonita aquí en la capital de la República. Fíjese que las imágenes que verá usted en Telefórmula, se las cuento a través, por supuesto, de la radio. Bueno, pues un grupo de, en este caso, vestido de negro, todos vestidos de negro, aparecen, en este caso, con actos vandálicos en Ciudad Universitaria. Los vemos en Rectoría. Por supuesto, la universidad ha dado a conocer el tema y ha pedido a la autoridad que haga las investigaciones pertinentes. Grupo de aspecto paramilitar. Se sigue uno preguntando dónde se nutren, reclutan y forman estos grupos que aparecen en distintos puntos, en este caso del campus. Lo hicieron no solamente frente a Rectoría y frente a la biblioteca, que como usted sabe está ahí al lado, sino también en varias facultades. El Comité Universitario de Ética informa que ya tiene su dictamen sobre el caso Yasmín Esquivel. No lo hace público porque la ley, en este caso, un tribunal le ha pedido que no lo haga. Está la universidad literalmente amordazada. Fíjense que murió el sociólogo Alan Turing, un hombre que tuvo una reflexión profunda sobre movimientos sociales, recibió el Príncipe de Asturias en su momento, movimientos sociales, la democracia, la sociedad contemporánea. Hoy platicaremos con Sergio Cermeño sobre el legado que deja efectivamente Alan Turing. La Consejería Jurídica del Gobierno acusa a los ministros de la Suprema Corte de violar la Constitución y haberse metido en asuntos de otro poder. El Gobierno de Canadá anuncia que sumará la solicitud de consultas que hizo Estados Unidos por el tema del maíz transgénico, la posición mexicana. Xóchitl Gálvez notifica a Presidencia que el lunes estará ahí, el lunes la recibirán. El presidente dijo, haga usted su mañanera. No, el juez dijo que tenía derecho a usar la mañanera, así es que ella se va a presentar ahí. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que son los tiempos políticos, lo que explican, en este caso, el reportaje que Pamela Cerdeira hizo y que exhibió por las profundas debilidades que tiene el sistema. La gente de buena fe va y entrega ayuda, en este caso para que fuera a Turquía, y apareció pues en un mercado y en un banco de alimentos de un diputado. Bueno, la jefa de gobierno dice, son tiempos políticos. Pues siempre son tiempos políticos, pero también son tiempos, como dice el presidente, de sopilotes, tiempos en los cuales tú vas y ayudas y resulta que la ayuda no va a quien la requiere. Le comento en otros temas que la encuesta mensual de expectativas del IMEF incrementó la estimación del PIB para 2003, lo ubica en 2%. 2 escoltas murieron en un ataque armado contra el alcalde del municipio de La Concordia en Chiapas, Miguel Ángel Córdoba, del cual salió ileso. La circulación en la México-Cuernavaca todavía tiene un severo problema en ambos sentidos debido a la volcadura de un tráiler, uno más, el tráiler nuestro de cada día. 2 escoltas murieron en un ataque. Ya le comentaba este tema de los escoltas y bueno, pues hace un momento también estábamos enlazándonos hasta Gilitla, donde el día de hoy está el presidente de la República, y en San Luis Potosí. Las corcholatas se despiden, hoy es el último día del canciller de la República y le cantaron pues mariachis y gritos de presidente. En Chiapas el secretario de Gobernación adelantó que posiblemente sea su última visita de la región. Los tiempos del señor, ya sé que el señor le dijo a Adán, tú también te vas, y la jefa de gobierno dijo que ya hay acuerdo entre las corcholatas y que no va a haber absolutamente ningún problema. La presidenta de la Comisión Europea adelanta que en este caso visitará América Latina, estará en Brasil, Argentina, Chile y el día 15 estará en México. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y candidato nuevamente a ser presidente, deberá responder ante la justicia federal por 37 cargos penales relacionados con los documentos clasificados que se llevó a su casa en Mar-a-Lago. En un instante me enlazo hasta California con el doctor Fernández de Castro para ver qué, bueno, pues novedades se abre precisamente con esa situación, si esto lo descalifica en definitiva o le da fuerza. Ya ve que sus, en este caso, partidarios han visto todo ataque a Donald Trump como un elemento que lo refuerza, dice, porque lo quieren sacar a la mala de la carrera política.
pendientes estamos del debate allá en los Estados Unidos. También le comento que con preocupación hoy la UNAM dio a conocer los videos que ya le mostraba de estos grupos que sí me sigo preguntando dónde se reclutan o quién los entrena, ¿no? Durante años decíamos, no, es que es Gobernación. Bueno, pues Gobernación hoy es Adán Augusto y el gobierno de la ciudad depende de Morena y ¿cómo se llama? Y el gobierno federal también. Por tanto, pues ¿en dónde están los sótanos donde se forman estos grupos que aparecen en momentos determinados en las universidades? El presidente habló hace algunos años, recuerdo, hay que abrir esa cloaca, pero bueno, seguimos con efectivamente la duda de dónde se forman todos estos grupos que aparecen en momentos determinados en la universidad. También la universidad dio a conocer hoy que la Comisión de Ética, que es un órgano colegiado, honorífico y académico, tiene ya el dictamen de Yasmín Esquivel. Lo que ocurre es que, bueno, pues como se informó el tema por decisión judicial, la UNAM no está en condiciones de hacerlo público, así es que dice, como se informó previamente, el Coética concluyó el estudio del caso y está en posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico-académica, el cual no ha emitido en acatamiento a los mandatos judiciales. Saludo ahora a Rosalvina Garavito. Ella, usted lo sabe, fue en su momento legisladora, pues una académica muy reputada y una mujer que conoce y ha vivido en carne propia la evolución de la izquierda. Por eso la llamamos el día de hoy para que nos cuente cómo está viendo su país. Rosalvina, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Encantada. Bueno, pues pedirte por favor que compartas con el auditorio, así con el corazón y la inteligencia, ¿cómo estás viendo el proceso de Morena para selección de candidatos? Hace un ratito platicaba con algunas voces y yo decía, pues el partido que antes, o la corriente política que antes defendía ideas, ahora en su proceso del domingo está más preocupado por ordenar los cargos, ¿no? Por ordenar los puestos. Pero bueno, te escuchamos tu punto de vista. ¿Cómo estás viendo el proceso, Rosalvina? Pues mira, por ahí va la situación. Por ahí va la situación. ¿Por qué? Porque, bueno, los proyectos en realidad no se ven muy claros. En lo que me querría yo enfocar es en el anuncio que hace el presidente sobre el método de selección de próximo candidato. Me parece ingenioso, pero digámoslo pues con franqueza, para mí es el disfraz del dedazo, el intento de legitimar ese dedazo, y en lugar del dedazo por uno, hace dedazo por cuatro. Hay quienes ponderan que esto puede lograr la conformación de un equipo y no generar presiones sobre una sola persona para la transición, etcétera. Yo lo que veo es a un presidente muy fuerte, que es quien lleva las riendas del partido, que nos ha llevado, por desgracia, en su mandato, pues a un franco regreso al presidencialismo autoritario de los peores tiempos. ¿Cómo lo podemos ilustrar? Bueno, esa falta de respeto por la división de poderes, por falta de respeto a los órganos autónomos, el menosprecio por la transparencia con este boicot al INAI, pues que continúa además todo ese clientelismo como forma de alimentación del poder político y otros retrocesos, por ejemplo la militarización, y se profundiza la inseguridad. Yo querría en este proceso, como una ciudadana que siempre ha aspirado a que el país mejore en términos democráticos, pues que todo esto se ponga a discusión. Y la discusión que yo veo es cómo va a ser el método. Y veo el método, y lo que veo en ese método es eso, un ingenioso procedimiento para intentar, por supuesto, controlar las posibles fricciones y posibles fracturas que hubiera, porque eso sería pues bastante dañino para Morena y para el poder del mismo presidente. Pero yo creo que no tendríamos por qué engañarnos sobre eso, sobre que al final está la figura de un presidente muy fuerte que está ejerciendo esa fuerza política no
a favor precisamente de la democracia. Y luego me asomo a otro campo y veo por ahí una, ¿cómo llamaría? Es una pequeña lucecita en esta propuesta del Frente Cívico Nacional de hacer elecciones primarias. Primarias, ¿eh? Yo pienso que las elecciones primarias, como se hacen en Argentina, por ejemplo, ya desde hace tiempo y en otros países, pues realmente garantizan, o por lo menos sientan las condiciones para procesos democráticos. ¿A qué llamo yo procesos democráticos? A donde se distribuya el poder de decisión. ¿Y a dónde se tiene que distribuir ese poder de decisión? Pues hacia los ciudadanos, hacia la ciudadanía. Porque por último, en un régimen democrático, el poder político se tiene que rendir cuentas y tiene que estar al servicio de esa ciudadanía. Claro. Entonces me parece una propuesta bastante interesante, de difícil instrumentación, cierto, pero frente a este presidencialismo autoritario que enfatizo mucho en que estamos a lo que hemos la ruta, por desgracia, que tomó el país, la única manera es dar voz a los ciudadanos. Y como te decía, Leonardo, lo otro me parece un disfraz de las viejas tácticas priistas, o sea, el disfraz que anuncia López Obrador y que he visto muchos analistas lo aplauden como una genialidad, etcétera. Yo recuerdo cuando fui presidente del PRD, éramos compañeros de partido, él inaugura la etapa de las encuestas. Para cualquier decisión, una encuesta. ¿Y qué es lo que yo fui advirtiendo con ese procedimiento que él inaugura en lo que nos llamábamos izquierda, ¿cierto? Que mira en lo que ha decantado. Bueno, yo lo que observé siempre fue que eso sirvió para desplazar a sectores del partido que tenían, me parecía a mí, realmente una vocación de cambio democrático en el país, ¿sí? Ese método se fue afianzando y entonces para todo encuesta. ¿Por qué voy yo a suponer que esta encuesta, donde supuestamente en una mesa de acuerdo se definirá, qué sé yo, la encuestadora, quizás las preguntas, también ese es un problema, porque preguntas, hasta una pregunta. Yo veo muchas trampas, veo mucha simulación y veo muchos riesgos de que se siga fortaleciendo toda esa beta antidemocrática. Me preocupa muchísimo, pero bueno, Marx decía que la sociedad crea los problemas para los cuales ya tiene solución. Él lo decía en otro ámbito de su análisis, no precisamente en el político, pero yo lo voy a trasladar al político. Creo que siempre hay respuestas. Cuando se toma en serio el reto de la construcción de la democracia, pues no tendría uno por qué siempre estar viendo hacia arriba y estar cosificando y magnificando y haciendo geniales propuestas que en realidad están escondiendo eso que veo yo como un continuismo de ese poder presidencial. Muy interesante. Entonces insisto, tendría más bien la discusión que hacerse viva, y ojalá que también en ese Frente Cívico Nacional esté presente. ¿Qué dicen los candidatos de la división de poderes? ¿Qué dicen del régimen republicano? ¿Qué dicen de la transparencia? Les prohibieron debatir, ¿eh? Órganos autónomos. ¿Van a continuar con clientelismo? En fin. Sí. Esa es la para mí esos son los temas del momento. Eso se debería discutir. Por Rosalvina, no sabes cuánto te agradezco el tiempo y que hayas conversado esta noche con nosotros. Encantada, fue un gusto. Gracias, Rosalvina Garavito. Ahí está la reflexión. Una mujer académica, pero también con una larga trayectoria en la izquierda, una reflexión sobre la situación que vive el país. Yo sigo echando en falta dos cosas fundamentales en el análisis. Ella decía las primarias,
países como Argentina, pues Estados Unidos. Un día le oí a Ocasio Cortés decir, si no fuera por las primarias yo no estaría aquí. Los viejos caimanes del Partido Demócrata seguirían controlando las estructuras, y el sistema de encuestas lo que hace es perpetuar el poder de los que ya están, no abre el espacio a los nuevos. Y la segunda son unas primarias donde no van a debatir absolutamente nada, ¿no? Ya escuchó usted lo magnífico que es el gobierno de López Obrador, y otro le va a decir, no estoy de acuerdo contigo, es extraordinario el gobierno. No, te equivocas, es el gobierno históricamente más avanzado y el más querido. Entonces, bueno, dice, si eso es un debate político, que baje Dios y lo vea. Bueno, veremos en qué termina todo eso. El domingo tendremos más elementos. Permítame dar ahora la más cordial bienvenida al doctor Fernández de Castro. Él dirige, usted lo sabe, el Centro de Estudios Médicos de Estados Unidos en la Universidad de California, allá en San Diego. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, y yo te diría, pues aquí esperando a ver qué nos dice el juez de la Florida, porque le abrieron el expediente de Trump y tiene hasta el martes para que entendamos lo que está ahí. Yo te diría, se vienen momentos fascinantes porque se está haciendo justicia en Estados Unidos, pero por otro lado yo te diría, a Trump le ayuda con sus seguidores, porque pues él está en la pelea en la opinión pública diciendo, a mí me quieren sacar a la mala. En todo caso yo te diría de pronóstico reservado, porque es un tema de seguridad nacional, Leo. ¿Son 37 cargos, Rafael? 37 cargos. Ahora, muchos de ellos tienen que ver con que él no quería entregar las cajas que se sacó justamente de la Casa Blanca y que se las llevó. Va a ser fascinante si hubiera algo de Irán, si hubiera algo de Arabia Saudita. Digamos, cuando él se saca las cajas, cuando no las quiere entregar, pues quiere uno pensar que algo malo hay ahí. Ya no sé qué pensar. Trump es un gran teflón, no le pasa nada, pero sí se ve la cosa complicada. Y mira, Leonardo, fíjate que qué interesante. Trump le insistió mucho a Hillary Clinton cuando compitieron por la Casa Blanca, que ella había manejado muy mala información oficial, y por eso tendría que ir a la cárcel. Y la verdad es que sí lo manejó mal Hillary. En lugar de manejar una cuenta de internet oficial, manejaba una cuenta de internet, digamos, de las que tú y yo usamos, un Gmail común y corriente. Pero Trump es algo peor lo que está haciendo. Entonces, tanto criticó a Hillary que ahora él está metido en lo mismo. Sí. Y por otro lado, le está yendo muy bien en la precampaña a Trump. Ya hay 10 aspirantes republicanos, que es lo que le súper conviene a él, porque entonces está pulverizándose su oposición a Trump, y ahora le surge esto. Entonces vamos a ver. Yo te diría, lo fascinante es que nada más uno de los precandidatos, es decir, Mike Pence, como que sí lo acusó diciendo, hay que ver esto, aquí puede haber algo serio. Los demás diciendo, esto está en contra de Santis, de Trump, todos diciendo, hay que cerrar filas con él, ¿no? Así es. Una cosa, yo te diría, pues muy interesante, porque estamos en territorio desconocido en los Estados Unidos. Nunca le había pasado esto a un presidente en la historia de los Estados Unidos. Y bueno, pues Trump es Trump. Vamos a ver qué sucede. Yo te diría, popularmente le ayuda en las encuestas, le ayuda, porque no cabe duda que los republicanos y sobre todo su base están diciendo, a este no lo quieren sacar a la mala. Pero bueno, vamos a ver. Imagínate nada más, especulando, Leonardo, que hubiera alguna de las cosas. O sea, ha habido tantos tratos con Arabia Saudita, donde hay tanto dinero, donde el yerno de Trump, Jared Kushner, Ivanka... Con Rusia, Trump, imagínate. Con Rusia, con la propia China, porque además Trump es una gente que siempre lo dijimos, y es claro, él admira a los tiranos como Vladimir Putin, como Xi Jinping, y los admira porque él quisiera ser como ellos, que nadie les pusiera una cortapisa, que no hubiera contrapesos en los Estados Unidos. Entonces, veamos qué hay ahí, esperemos que no vaya a ser otra vez, digamos, ilusiones falsas. Y digo ilusiones porque realmente Trump es una gente que le afecta enormemente a la democracia de Estados Unidos. Este movimiento que encabeza el MAGA, haz Estados Unidos grande otra vez, es un movimiento claramente aislacionista, claramente que si regresa, yo te diría, fíjate, Leonardo, qué interesante, en Canadá hay todo un grupo grande de exdiplomáticos, de especialistas de política exterior, que están con mucha claridad diciendo, si regresa este tipo de republicanos, Canadá tiene que jugar solo en el escenario internacional. Sí. Y a mí me gusta mucho ver a Canadá cómo reacciona frente a Estados Unidos, porque siempre han sido muy maduros, muy medidos,
muy estratégicos en su relación con Estados Unidos y le han sacado un jugo enorme en todo sentido. Qué interesante. Oye, y aquí hay que irnos preparando para otro 2016, México como piñata política en las campañas. Pero de a de veras, sí, el tema de la migración, mira, pase lo que pase, el tema de las campañas es, yo diría, pues una lucha cultural. Y claramente, pues estás viendo a DeSantis corrido a la derecha de Trump, es decir, mandando aviones a la frontera para que se los lleven a ciudades demócratas, es decir, él demostrando que es el más antimigrante de los migrantes. Y además un poco en esta tónica de Trump de las guerras culturales, de lo que se vale ser el más desafiante, el que hace las cosas que otro no hace. Eso es lo que le está gustando al elector republicano. Es difícil entender esto, pero bueno, son los populismos que estamos viendo en este siglo XXI, que no nos esperábamos, y mucho menos en los Estados Unidos. Y vamos a tener proceso coincidente entre los dos países, lo cual le da al año una coloración particular, Rafael. Fascinante, cada 12 años, tú lo sabes muy bien, coinciden las elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos, y en esta me parece, siempre lo decimos, pero este es muy relevante porque hay un candidato que es Trump, y hay un movimiento que es este movimiento MAGA, el Make America Great Again, que es el movimiento racista, aislacionista, que si se llega a instalar otra vez en la Casa Blanca, la verdad de las cosas es que, mira, que se olvide Ucrania y que se olviden muchas cosas. Entonces, fíjate, Leonardo, yo veo viendo hacia el 24, me parece que es casi como el cuento de las dos ciudades de Dickens en la relación de Estados Unidos. Está lo mejor y lo peor. Lo mejor es que sí realmente hay una reubicación de cadenas productivas en la que México está recibiendo muchos desparrames a pesar de la política nacionalista que tiene México. Y si realmente llegaran dos mandatarios que quisieran alinear los destinos de Estados Unidos, podríamos hacer cosas maravillosas. Fantásticas. Pero también como dicen Dickens, está lo peor ahí, porque si regresa este movimiento aislacionista nuevamente en la Casa Blanca, me parece que México tiene poco que hacer con él, y me parece que la pared viene porque viene en la frontera y viene una lucha en contra de los migrantes y va a ser muy fuerte la campaña. Y me parece que va a ser interesante qué va a pasar en la Cancillería sin Marcelo Ebrard, quién se va a quedar, porque vienen muchos tiros y petados en lo que resta del sexenio de López Obrador, aunque pero muchos, y el tema de seguridad sigue siendo un quebradero de cabeza. Tenemos pendiente la extradición de Ovidio, es decir, hay varios temas ahí que potencialmente pueden ser explosivos. Rafael, te mando un gran abrazo, nos mantenemos pendientes. Otro para ti. Muy buenas noches, Leonardo. El doctor Fernández de Castro, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Y dice que hay que seguirle la pista a este tema del ordenamiento urbano aquí en la capital de la República. Es un desastre. En la Constitución se había establecido que íbamos a tener un órgano y supone que se iba a planear de manera transparente. Nada de eso ha ocurrido. Entiendo que uno de los planes salió reprobado, incluso quien era titular del órgano se fue. Y bueno, pues ahora yéndose ya Claudia Sheinbaum con las golondrinas cantando, pues resulta que están discutiendo esto en el Congreso de la Ciudad sin que haya transparencia. Hoy leía que decía Claudia Sheinbaum, tranquilos, no va a pasar nada, ni se va a modificar el tema del uso del suelo, pero me enlazo ahora con el diputado Ricardo Rubio, él es diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad, para ver su punto de vista. Diputado, buenas noches. Doctor Leonardo, muchas gracias, con mucho gusto a ti. A ver, ¿qué está pasando? ¿Se aprobó o no se aprobó? ¿En qué va ese tema? Sí, Leonardo, fíjate que, yo de planeación del desarrollo, y a nosotros en la comisión nos toca justamente atender el Plan General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y el programa, o Plan de Desarrollo de la Ciudad de México. Fíjate que lo que dice la Constitución de la ciudad es que deben de ser consultados ampliamente a la ciudadanía, a las organizaciones, a pueblos, barrios originarios. Y bueno, pues de repente nos encontramos con la sorpresa de que sin hacer ninguna consulta, antes de que la jefa de gobierno anunciada, y digo, es un hecho público notorio que va a dejar la jefatura de gobierno en próximos días, pues nos manda estos dos instrumentos en donde pues
básicamente pues son instrumentos dogmáticos que no cumplen con la consulta, tampoco cumplen con los mínimos estándares que señala la ley de planeación de la ciudad, y que además cambian usos de suelo, promueven la gentrificación. ¿Pero no debería de ser eso frente a la opinión pública? Por supuesto. Y mira, fíjate que un detalle muy importante es que hace unos días también el secretario de gobierno, Martí Batres, fue quien nos anunció, ni siquiera la jefa de gobierno, es decir, están cubriendo a la jefa de gobierno para que ella no asuma el golpe político. A lo mejor ya está anticipando que va a ser el jefe de gobierno, ¿no? Exacto. Si ya empiecen a despachar conmigo. De alguna forma, pero mira, eso está por verse, porque al final de cuentas, este asunto, pues ella promovió dos consultas, digamos, de mutuo propio, por parte del gobierno, sin utilizar el Instituto Electoral con base en la ley de consulta pública de la ciudad, ni con las reglas establecidas. Lanzó 2 consultas que fueron impugnadas por los pueblos y barrios originarios que decían, oye, no nos consultaste. Ella misma salió a reconocer que había un error en la consulta. Y ahora de repente le pararon ahí en Xochimilco, ¿dónde fue? Exacto, justo fue en Xochimilco donde detonó todo el problema, y luego ya siguió Milpalta, luego siguió Tláhuac, y luego los demás pueblos barrios originarios de Álvaro Obregón, de Gustavo Madero, y entonces reventó el asunto. ¿Y qué pasó? Que salió ella a decir, no, vamos a hacer otra consulta, y de repente ya no hubo otra consulta, y lo siguiente que encontramos es que el día de ayer, mediante un madruguete, nos manda al Congreso de la ciudad estos dos instrumentos. Ahora te voy a platicar. La Constitución lo que dice es que si en 6 meses a partir de que nos mandan al Congreso no se aprueban porque se traban, porque la discusión, por lo que sea, se aprueban de manera, digamos, con afirmativa ficta. Entonces imagínate, sin consultar a nadie, que esto se aprobara así nada más como ella lo mandó, y además fíjate, lo mandó antes de que deje el poder, porque no quiere ella asumir el puesto político, se lo deja o ya sea al suplente, al que quiere, o al próximo jefa o jefa de gobierno. Entonces es un asunto muy delicado. Hoy sacamos una conferencia de prensa desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, señalando que vamos a hacer una consulta amplia, vamos a hacer el Parlamento abierto, que es un derecho internacional y constitucional que tiene la ciudadanía, pues para que la gente que quiera venga al Congreso, plantee sus posiciones al respecto, y bueno, pues de alguna forma se haga público el conocimiento de este asunto. Pues mira, lo seguiremos puntualmente, diputado Rubio, pero si es un tema que tiene que ventilarse. Ocurren muchas cosas en esta capital. Le aprueban, por ejemplo, la ley de la vida eterna a los partidos, le amplían el mandato a la fiscal, y todo pasa como si fuera el Soviet Supremo y no un Congreso sujeto a la deliberación pública. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Doctor, te agradezco mucho, sigo muy pendiente y le seguiremos informando con mucho gusto. Gracias. Senadora Gálvez, Xochitl, buenas noches. Doctor Curcio, buenas noches. Qué gusto saludarte este viernes, que por lo menos no ha caído aguacero. No ha caído aguacero. Te quería proponer si desayunamos el lunes en la mañana, ¿o tienes compromiso? Tengo un compromiso que espero que no me dejen plantada, porque pues en una de esas no llega el presidente a la mañanera, porque pues me voy a parar por ahí el próximo lunes desde las 5:30. Ya le mandé una carta al vocero para ejercer mi derecho de réplica. Entonces pensaremos otro día para desayunar. Pero hablando en serio, entonces tú ya le remitiste en este caso la carta al vocero, y tu idea es presentarte el lunes en Palacio Nacional. Esa es mi idea, porque todo parece indicar que el presidente no tiene la menor intención de cumplir el amparo. Ya fue notificado, y pues el amparo me dice que me debe de dar en el mismo lugar, en una hora similar, pues este derecho de réplica que tanto le he pedido. Y doctor Curcio, tan fácil que hubiera sido que cuando el presidente recibió la carta mía, donde le aclaraba que yo jamás había aseverado quitar los programas sociales para los adultos mayores, que esa información era falsa, no sé quién se la dio o dónde la leyó, pues él hubiera corregido, ofrecido una disculpa, decir, a ver, me equivoqué, me disculpo, y la señora no dijo esto. Santo remedio. Pero en lugar de disculparse, en lugar de corregir, pues me dijo que no me iba a dar derecho de réplica, al menos que una autoridad se lo instruyera. Y pues parece que el presidente no me conoce, pues yo soy buenísima para todo este tema de los temas legales. Digo, soy ingeniera, pero le he aprendido muchísimo el tema de las denuncias, y me fui al amparo. Y el juez, después de un largo proceso de 6 meses, porque no ha sido sencillo, el juez determinó que a la mañanera sí le aplica el derecho de réplica, algo que Jesús Ramírez había venido sosteniendo. Y también el juez
determinó que la mañanera es un acto de autoridad y que no hay ningún otro medio al que yo pueda ir que no sea la mañanera porque no tiene la misma presencia. Entonces, ya está, podemos cumplirlo, podemos resolverlo. Yo no voy a llegar ni majadera, ni voy a insultar a nadie, simplemente daré mi postura y saldré de Palacio Nacional. O sea, es muy sencillo que se ejerza mi derecho de réplica. ¿Y si no te dejan entrar? Pues no sé si hay un cadenero ahí, porque ya ves que dijo que se reservan el derecho de admisión, entonces no sé si vayan a poner un cadenero y el presidente piense que el Palacio Nacional es un antro, porque pues no, el Palacio Nacional es del pueblo, yo soy del pueblo, tú eres del pueblo, todos los mexicanos somos parte del pueblo, y pues yo sí creo que el presidente se equivocó al hacer una afirmación que yo nunca hice. Ya, pues estamos pendientísimos de lo que ocurre el lunes, cuando comparezcas a Palacio Nacional y veamos si se te da acceso o no. Xochitl, senadora, muchas gracias. Gracias, doctor. Adiós, buenas noches a todo el auditorio. De ese tema el lunes. Pausa, regresamos. Seguimos con la información. Le comentaba que murió uno de los grandes pensadores, uno de los grandes sociólogos francés, pero bueno, con un amplísimo impacto a nivel planetario, en América Latina una enorme influencia, me refiero a Alain Touraine, conocedor de movimientos sociales, teoría de la democracia, y yo me enlazo con otro de los grandes sociólogos, en este caso, un sociólogo mexicano, Sergio Cermeño, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, que conoció muy bien a Alain Touraine, que el día de hoy nos acompañe para hacer un homenaje a ese gran pensador que fue Touraine. Sergio, no sabes qué alegría me da que estés esta noche con nosotros. Leonardo, muchísimas gracias por invitarme. Oye, si Xochitl Gálvez no te desaira para el lunes, yo con mucho gusto estaré contigo. Yo feliz de estar contigo y mira que tenemos que hablar de mil cosas. Sergio, sí, claro. Cuéntanos, ¿qué representa Alain Touraine? ¿Cuál ha sido, digamos, su gran contribución? ¿Qué destacarías en estos momentos? Mira, yo diría lo siguiente. Alain Touraine, un gran sociólogo, profesor mío, a quien quise mucho y me da mucha tristeza lo que pasó. Bueno, él echa a andar un pensamiento poderoso en los años 60. Él vive el 68 francés. Él acompaña a los estudiantes a invitar a los obreros de la Régie Renault para que se unan al movimiento. Y estos obreros lo ven desde arriba, desde el muro, al movimiento estudiantil y no le hacen mucho caso. Bueno, a partir de ahí el profesor desarrolla un pensamiento fuerte en torno a la sociedad postindustrial. Ya no tenemos esos actores centrales, burguesía, proletariado en medio, tenemos que pensar en una nueva sociedad. Eso para Europa, Leonardo, pero este profesor llega a América Latina muy joven, se va a Chile, estudia las minas del carbón y del cobre y conoce a una mujer maravillosa, una mujer a la que le debemos que él haya quedado anclado en América Latina y que su gran pensamiento nos haya bañado, una especie de pequeño Quetzalcóatl que se paseó por toda América Latina diciéndonos muy claramente, miren, si allá en Europa ya el pensamiento ortodoxo clásico no está funcionando, pues menos en América Latina, porque yo veo que aquí clase obrera pues se está convirtiendo en jovencitas trabajando en la maquila, sí, ¿no? Y burguesía pues se la está comiendo las grandes transnacionales. Entonces llega a ser, Leonardo, un estudio mucho más puntual y nos quita esa euforia brutal y ortodoxa que teníamos, marxista, alimentada por la Revolución Cubana en todos esos años. Y entonces, bueno, ese es Alain Touraine, Leonardo. Personaje, ¿no?, central. Yo recuerdo textos, uno que se llamaba La Voz y la Mirada, donde teorizaba sobre los movimientos sociales, y recuerdo nítidamente, Sergio, tú lo tienes perfectamente teorizado esto, que los movimientos sociales no son, digamos, solo acciones colectivas para pedir o hacer una determinada, digamos, petición, sino que son movimientos culturalmente orientados, Sergio, y que van haciendo, algunos de ellos, transformaciones culturales de la sociedad, una aportación que creo que a Touraine hay que reconocerle.
efectivamente, él echa a andar la idea de los nuevos movimientos sociales, un poco en relevo de la idea revolucionaria de toda esa época. Y esos nuevos movimientos sociales, pues él les tiene mucha esperanza. Quizás no progresaron de una manera tan eufórica como él lo hubiera querido, pero sea como sea, a la larga, los nuevos movimientos sociales, es decir, los movimientos de las mujeres, los movimientos por la ecología, los movimientos por la cuestión indígena, allí están, renacen enfrente de nosotros, y él fue el gran teórico que nos llamó la atención sobre la posibilidad de que esos nuevas expresiones, que como tú dices, que están ya no tan dependientes de lo económico y tal, sino mucho más culturalistas, como dices, mucho más metidos en un cambio de las ideas del modelo cultural de nuestras sociedades, pues es uno de los grandes, digamos, constructores de esas nuevas formas de ver a nuestros países. Hizo también libros introductorios, ¿no? Unas cartas a un estudiante, recuerdo también, que me marcaron mucho en su momento, como para iniciarte al pensamiento sociológico, y te interesó mucho, ya lo decías tú, sobre la ciudad moderna y sobre los desafíos de la democracia en este siglo, Sergio. O sea, se mantuvo activo hasta hace muy poco tiempo. Sí, cómo no. Él murió a los 97 años, hace 2 días, y se mantuvo activo. Hace 3 años todavía tenía ganas creo que la pandemia lo detuvo, pero todavía tenía ganas de venir a hacer una tournée latinoamericana para platicar con toda la gente de acá y hacer un repaso de todo lo que él nos avanzó, ¿no? Los populismos latinoamericanos históricos son el corazón de una parte de su sociología latinoamericana, sí. Los nuevos movimientos sociales, etcétera. El brasileño y el cardenismo, ¿no? El cardenismo, el peronismo, Goulart, él estudió todo eso con mucho cuidado, de manera que ahora este regreso de los liderazgos latinoamericanos lo tenía eufórico, ¿no? Él decía, bueno, pero si creíamos que iba América Latina hacia una sociedad moderna y tal, y para nada, o sea, estamos enfrentándonos a una sociedad como, pues, esa palabra no la dijo él, pero para resumir, un poco regresiva, un poco anclada en enormes sectores populares desarraigados, con muchas necesidades, etcétera, que se están constituyendo en la nueva base de una cuestión que puede ser muy vertical, muy autoritaria. Los descamisados y estos que van en la Argentina de Perón, sí, es interesantísimo. Sergio, doctor, pues no sabes cuánto te agradezco el tiempo que has estado esta noche con nosotros y que levantemos efectivamente un libro, una copa, recordando ese gran personaje que fue Alan Turing. Cómo no, Leonardo, qué gusto de escucharte a ti y qué lástima, qué pena con la muerte de nuestro maestro. Buenas noches. Pero muchos libros nos dejó y gran legado para reflexionar sobre él. Gracias, y sobre la obra también del doctor Cermeño, que tanto recomiendo, uno de los grandes sociólogos de este país. Seguimos con la información. Le comento que tengo aquí un libro que se llama Magia en la pospandemia, de Jorge del Villar, a quien saludo. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, muchas gracias, Leonardo, por invitarme. Oye, este libro ha sido elegido, está en las estanterías como uno de los favoritos, y tú haces un viaje que además tiene algo de, digamos, mágico, de familiar, en busca de los orígenes. ¿Es lícito, te pregunto, en los tiempos más complicados, como fueron la pandemia, salir a buscar en tus propios orígenes elementos que te resulten ejemplares o inspiradores, Jorge? Sí, Leonardo. Bueno, narrativamente creo que la historia de mi familia fue una herramienta que utilicé personal, pero finalmente lo hice, y ahorita hablando de la muerte de Joanne, yo creo que vienen cambios muy grandes a nivel civilización. Entonces, utilicé narrativamente estas historias de mi familia, de algunos personajes de mi familia, para
a manera de pretexto para brindar herramientas al lector con respecto a, para que estemos preparados para lo que se viene, que ya empezamos a ver un poquito de lo que puede ocurrir con la pandemia, con la inteligencia artificial, con esta revolución de las redes sociales. Tradicionalmente, los únicos medios de comunicación a los que tenemos acceso como sociedad eran los medios más grandes, es decir, la televisión, la radio, estas cadenas tan grandes, pero hoy en día podemos tener acceso a medios a través de las redes sociales. Entonces es otro elemento de este gran cambio que se viene. Oye, tú dices cuando en el capítulo de Dolores del Río, por cierto, el libro está prologado por el ingeniero Cárdenas, que entiende muy bien cómo vas buscando orígenes hasta en Doña Urraca, ¿no? Es hace 1000 años. Pero dices, déjame nada más citar este párrafo para seguir la conversación. Durante la pandemia, es el que tiene que ver con Dolores del Río, yo seguía buscando personajes en mi familia a quienes les pudiera copiar la manera en que se adaptaron en épocas disímbolas. Copiar no siempre es malo. Por ejemplo, si eres una persona sumamente rígida y agresiva, cópiala literalmente como actúa una persona relax y guapachosa, Jorge. Sí, Leonardo, esto lo tomo del eneagrama, que es un método que se ha utilizado que describe ciertas personalidades, ¿sí? Creo que son 11 tipos de personalidades y nacemos con ellas. Ha escrito sobre ese tema Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y también comento que, bueno, si bien es cierto que los profesionales de la psicoterapia tienen que estar bien entrenados. Ayer me presentó mi libro la doctora Stephanie Fastlich, que es doctora en psicología clínica. También es cierto que la psicoterapia tiene que estar abierta a nuevas posibilidades. Hay muchísimas herramientas hoy en día, como las constelaciones familiares, como constelaciones familiares con caballos, la meditación, el mindfulness, que la Organización Mundial de la Salud lo recomienda. ¿Pero eso cómo se llama? ¿Plenitud en español, Jorge? Esto se llama mindfulness. Plenitud, mindfulness, ¿no? es meditación haciendo a un lado el tema espiritual, haciendo a un lado el tema religioso. Es como una práctica, es poner la mente en blanco. Ese es el mindfulness, que bueno, hay muchas escuelas en donde se puede aprender a hacer mindfulness. Tienes capítulos, por supuesto, maravillosos. El de Manuel Gamio, que era tu bisabuelo, ¿no? Manuel Gamio era mi bisabuelo, sí, y fue, bueno, la parte más fácil porque hay muchísima literatura sobre él, el padre de la antropología en México. El único que sabía interpretar el calendario azteca, ¿no? Exactamente, porque sabía interpretar el calendario azteca. Él es el que dijo en dónde estaba ubicado el Templo Mayor. Sí. Y todo el mundo lo tachó de loco. Todo el mundo pensaba que el Templo Mayor estaba enterrado abajo de la Catedral Metropolitana. ¿Y del que aprendes de esa hermenéutica? O sea, aprender a leer lo que está ahí, pero no tenemos la capacidad de entenderlo. O sea, ¿qué te deja Gamio? Bueno, Gamio me deja una gran pasión, ¿sí? También está en esta cultura en la que vivimos hoy en día, buscamos reconocimiento, fama, dinero, sensaciones, más que disfrutar nuestro oficio, disfrutar la vida. Y Gamio realmente disfrutaba lo que hacía. Para él era un verdadero placer convivir con las comunidades originarias. Él es el padre de la antropología en México. Disfrutaba enormemente de descubrir las ruinas arqueológicas. Él lo hubiera hecho aunque no le hubiesen pagado ni un centavo, no lo hacía por reconocimiento, al igual que mi tío abuelo Miguel León Portilla. Entonces, eso es lo que yo he aprendido de Gamio. Fue muy valiente. Él señaló que el presidente Calles encubría
actos de corrupción en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Ah. Oye, eres Jorge S. por Samuel del Villar también, ¿no? Mi papá Samuel. Y Eres mi abuelo Jorge Samuel. Samuel, sí. Oye, hay muchas historias, ¿no? Pero esto que estás emparentado hasta con la reina Urraca, esa es una reina de hace 1000 años, Jorge. Sí, bueno, es que es un linaje de cierta forma fácil de rastrear, porque una vez que encuentras una cadena con la aristocracia europea, ya te puedes seguir. Esos son los Trastámara, ¿no? Eso es antes de que existiera el Estado español. Antes de que... Sí, bueno, me remonto hasta el año 900 con el primer rey de Pamplona. La reina, ¿tu chosna no fue la que tonteó con el Cid? Ah, eso sí no sé. Bueno, no saquemos historias de las abuelas, si no, no acabamos, imagínate. y menos milenarias, ¿no? La que sí, también el rey Fernando de Aragón, el rey católico, por burla papal, tuvo un hijo ilegítimo y con muy jovencillo, y de él sí desciendo. Al parecer, todos los documentos históricos dicen, ¿no? La evidencia histórica es que sí fue hijo ilegítimo y siempre fue bien tratado por la Casa Real. Sí, claro, pues era sangre real. Oye, y van pasando un montón de cosas, pero no solo personas, también veo que te refieres a la hacienda esta de Peotillos, una hacienda antiquísima, ¿no? Es del 1500 y pico, 1630. Sí, como del siglo XVI, fueron las primeras piedras que se pusieron ahí, y después... o sea, ¿las piedras y las haciendas también nos dicen algo? Pues sí nos dicen, porque bueno, ahí está enterrada toda mi familia. Mucha gente me dice, ¿por qué no la vendes? Bueno, somos 9 copropietarios, porque lleva tantos siglos en la familia pero digo, ¿cómo voy a vender si así están enterrados de mi papá hasta mis chosnos, ¿no? Tierra sagrada, sí. Y bueno, ahí la compraron posteriormente para regalársela a Maximiliano y Carlota. Entonces él tiene un torreón en forma de la corona húngara, del imperio austrohúngaro. Y justamente ahí filmaron recientemente una novela sobre María Félix, y ahorita están filmando otra sobre Lupe Vélez. Mira, pero sí, tendré que ir a verla un día, ¿eh? Igual que leí con enorme diversión, o sea, me resultó muy agradable tu libro, y además hay no solamente un montón de anécdotas de personajes, algunos de ellos los hemos efectivamente mencionado, hay muchos elementos como para repensarse. Se ve que durante la pandemia hiciste este gran trabajo de decir, a ver qué sacamos en claro de todo esto, Jorge. Sí, yo ya llevo como 11 años muy dedicado al tema de desarrollo de conciencia, espiritualidad, buscando herramientas que me fortalezcan a mí y compartirlas con quien yo pueda, con mis lectores, con mis amigos, para que estemos preparados. Es decir, a mí la pandemia no fue tan fuerte porque tenía estas herramientas, pero para mucha gente fue terrible. Los encierros, sobre todo para jóvenes, para adolescentes, se ha demostrado que fueron terribles en términos psicoemocionales, porque somos seres sociales. Entonces, encerrar a jóvenes y a toda la sociedad, pues ha resultado terrible. Entonces, sí, creo que debemos de buscar el tiempo para estar preparados para lo que viene. Creo que van a seguir viniendo cambios grandes y con lo que cada quien desee. Es decir, yo no digo... esta tiene que ser la ruta crítica. Cuando uno lee un libro es como ir a la tlapalería, cada quien saca lo que necesita del mismo, y yo te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias, yo te sigo mucho a ti, y bueno, tú yo creo que has encontrado este vínculo con la espiritualidad a través de la música, por ejemplo. Entonces, es muy abierto. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, gracias. Jorge Samuel del Villar, Magia en la Postpandemia, libro reciente. Nos vamos, gracias, cuídese, sea rabiosamente feliz.